Bienvenidos a un nuevo programa de Gema y Compañía, el programa donde conocemos a personajes relevantes del mundo del arte y de la cultura. Hoy nos acompaña Inma Cuevas Aragón, teatro, cine y televisión, no se le resiste nada, premiada hasta la saciedad por la Unión de Actores, premio Ondas a la mejor intérprete femenina por su trabajo en Vis a Vis. Pero en su haber ha trabajado en Toc Toc, Mientras dure la guerra, Quien te cantará, Historias de Usera, Constelaciones, No son maneras de tratar a una dama, entre otros muchísimos trabajos. Bienvenida, Inma. Muchísimas gracias, Gemma. Es un placer acompañarte en tu programa. El placer es nuestro de poder tenerte porque es un lujazo contar contigo. Bueno, compartamos y vivamos, que es lo que mejor se puede hacer en la vida. Además, de verdad. Hemos dicho tu apellido, Cuevas Aragón. ¿Cuánto le debe España a ese apellido, al apellido Aragón? Pues me imagino que muchísimo, y no solo España, sino toda Latinoamérica y parte del extranjero. Pero efectivamente, yo soy afortunada de pertenecer a esta saga, tengo esa sangre de artista. Y bueno, yo me siento niña de 30 y de 40 años sigo escuchando canciones como si realmente no fueran de mi familia. Soy fan, los idolatro y me han acompañado toda mi infancia y me siguen acompañando lógicamente ahora, ¿no? Más que nunca. Yo creo que nos acompañan a todos. Es imposible que nadie conozca desde una canción o una serie, cualquier cosa. O sea, es que la familia Aragón en el mundo de la cultura pesa. Sí, porque además no solo han sido grandes payasos, sino que han sido divulgadores de un mensaje, de unos valores, grandes músicos, compositores, actores, artistas, pintores, lo hemos tocado todo. Y yo estoy intentando pues seguir un legado y haciendo honor a este apellido y a esta gran responsabilidad que yo siento de ser actriz, que por una parte pensaba que era algo que deseaba independientemente de mi familia, pero con los años me he dado cuenta que tengo que ser responsable y seguir un legado porque así se me ha dado y así tengo que continuar, y porque disfruto de ello y porque me siento libre a la hora de subirme al escenario, ¿no? Y creo que es fundamental la comunicación del espectador con el artista. Es un orgullo, no nos cabía ninguna duda, formar parte de esta familia, pero un poquito de vértigo sí que tiene que dar. Fíjate, yo creo que para mí que mis padres son, bueno, mi madre es la más pequeña de la familia, por lo tanto ha estado vinculada, pero mi madre no es artista. Con lo cual yo no lo he vivido en casa, pero sí que es verdad que mis primos, cuando nacieron, ya tenían el salón lleno de instrumentos, sus padres se maquillaban, iban todos los días al circo, y algunos primos ni siquiera se pudieron plantear si eso es lo que querían o no, sino que directamente los lanzaron a la pista de circo, ¿no? Eso sí que creo que da mucho vértigo y tiene mucha más responsabilidad que la que yo he podido tener. Yo lo he ido viviendo desde otro lugar con mucha más calma, sin mucha presión. Ha sido algo que yo he ido decidiendo poco a poco y que con la madurez o con esta edad que tengo ahora, de verdad he sido consciente de ese legado. De hecho, hace un año estrené un espectáculo que se llama Ciclos, que yo quería en realidad expresarme creativamente. Y lo que fui descubriendo poco a poco a medida que iba investigando en la sala de ensayos era que yo lo que quería hacer un homenaje a mi familia, a mi abuelo, a mi bisabuelo, que a priori mi bisabuelo no era artista, pero se enamoró de una écuyer, de una acróbata a caballo, y la siguió por el circo y se hizo clown y tuvo 15 hijos y la saga ha ido aumentando hasta que, bueno, pues están todos mis primos maravillosos y estoy yo por ahí. Pues un acierto esa elección. Y yo ahí tengo una curiosidad, siempre cuesta mucho que te reconozcan tanto en tu ciudad natal como tus compañeros. ¿Y tú tienes reconocimientos por la Unión de Actores hasta decir basta? Tengo mucha fortuna porque
como te digo, como no he sentido la presión ni el peso del apellido, porque creo que prácticamente nadie de la profesión sabe o sabía que yo era de la familia Aragón hasta hace muy poco. Y yo he ido elaborándome una carrera poco a poco, perseverando, sin prisa. Y bueno, afortunadamente la profesión me ha dado una palmadita en la espalda y me alaba el trabajo, ¿no? Es maravilloso que tus propios compañeros reconozcan tu trabajo, tu esfuerzo, porque es una carrera, bueno, muy satisfactoria pero muy complicada, ¿no? Y llegar a algún sitio, que para mí llegar a ese sitio de éxito es poder subirme a diario al escenario, poder trabajar de ello, ser libre. Bueno, es una fortuna que tus compañeros te premien y eso lo único que me hace, bueno, lo único, me da mucha fuerza para seguir trabajando, para saber que voy por buen camino. Yo creo que esos premios son la consecuencia de un trabajo muy bien hecho y de una madera de actriz 100%. O sea, si no, no podría ser posible. Ser actriz para mí es una de las profesiones más difíciles porque creo, y hablo desde el desconocimiento, que os tenéis que meter en la piel de tantas personas tan diferentes a vosotros mismos. ¿Cuál es el papel que más esfuerzo te ha llevado a interpretar? Creo que, no sé si la palabra es esfuerzo, pero creo que el más complicado a todos los niveles, tanto emocional como físico, bueno, creo que ha sido Annabel de Vis a Vis, porque además también ha estado muy prolongado en el tiempo, ha sido un personaje que ha ido creando poco a poco en el plató, y ahí está. Y ha sido un personaje además que ha creado mucha controversia, ha sido un personaje, bueno, ha sido una creación como cuando se hacen los pucheros, ¿no? Lentamente. Y claro, luego ese caldo tiene muchos sabores, tiene muchas aristas, tiene mucho peso, mucho trasfondo, mucha raíz. Y creo que es el personaje más complejo que he hecho, porque se aleja totalmente de todos los que he hecho en mi carrera, tanto en televisión, en cine y en teatro. Y sí, sé que Annabel ha sido un personaje que ha pesado mucho y que me siento además muy orgullosísima de haber creado este personaje tan lógicamente distinto a mí, pero tan cercano de alguna manera, ¿no? Porque he intentado hacerlo lo más humano que he podido. Eso es lo que te iba a decir, que lo poquito que te conozco es totalmente opuesto a ti, o sea, no tiene nada que ver. Nada, pero claro, yo tengo una forma de trabajar que me abandono al personaje, me abandono a lo que necesita, y yo intento poner todo lo que está en mí para contar esa historia que se necesita. Y me he sentido muy libre a la hora de trabajar con el equipo de la serie. Como te decía, pues son 3 años, entonces durante 3 años con los compañeros, con los directores y directoras, pues vas creando, vas amasando un personaje que cada vez es más grande y no lo puedes controlar ya. Sí, ha sido un personaje muy impactante para mí en mi vida también, a todos los niveles, porque la tele hace esto, ¿no? Que llega a muchas más personas que el teatro. Para ti y para el gran público, porque para mí que es un orgullo entrevistarte, he estado presumiendo bastantes días y todo el mundo decía, pero si es malísima, ¿cómo vas a entrevistarla con lo mala que es? Y yo decía, pero vamos a ver, que no tiene nada que ver, que como persona es totalmente opuesta. Pues sí que es buena actriz, ¿eh? Digo, hombre, un premio Ondas, te imagínate. Sí, hay algo de... que yo entiendo que, claro, yo no era muy conocida para el gran público de la televisión.
Y entonces yo pude entender que en la primera temporada el espectador estuviera descolocado porque entendía que cómo iba a haber una persona así, ¿no?, en la vida, no lo sé, y no lo identificaba con una actriz. Y luego cuando te van conociendo más, la segunda temporada, pues la gente ya te para, sabe tu nombre, reconoce el trabajo, pero me han pasado cosas, Gemma, que te quedarías estupefacta, porque he tenido experiencias en la calle bastante locas con el público. Porque es verdad que hay un momento que no diferencia. Esto que decimos, claro, nos metemos en las casas de las personas y las personas se sientan en su sofá y ven una historia y es tan poderosa que se quedan con esos personajes, los aman, los odian. Y en este caso, pues a mí me tenían un poco de tirria, por decirlo así. Y sí, he tenido experiencias muy curiosas en la calle, porque la gente no identificaba a la actriz del personaje. Pero es que nuestro trabajo es nuestro trabajo es interpretar personajes distintos. Entiendo que el público general no me conozca y se quede muy identificado con Annabel de Vis a Vis, pero yo invito a todo el mundo que cuando tengan la posibilidad de que en su ciudad esté trabajando en el teatro, que vengan, para que se quiten esa espinita de Annabel y vean que como actriz doy vida a los personajes que me ofrecen o que elijo, y que así ese es el trabajo, encarnar vidas distintas y dispares. De hecho, reaccionaban porque al decirles, no, es que es totalmente opuesta. O sea, es que si la conocierais, veríais cómo es de verdad. Y decían, qué buena actriz es entonces. Gracias, qué bien. Sí, me siento muy orgullosa de este personaje, la verdad. Sí, bueno, llega un momento también que te piensas, te planteas, ¿no? No todos los personajes llegan cuando los necesitas o cuando estás preparado para encarnarlos. Yo digo mucho, si a mí me hubiera llegado Annabel 3 años, a lo mejor me hubiera hecho este personaje, porque requiere de una madurez, de una profesión, de un bagaje necesario para poder darle todo ese peso a este personaje, ¿no? Y luego estar rodeada de grandes compañeras y de estar de verdad en una serie muy potente que afortunadamente pues ha cruzado fronteras, ¿no? Sí, no, de hecho, las críticas decían, como sabes, que está, bueno, te voy a contar yo a ti, que está basada en la americana, que ha superado en expectativas, que ha sido muchísimo mejor la española. Bueno, sí hay algo de similitud. Había una serie australiana basada en una cárcel de mujeres, una inglesa, una americana, y sí que es verdad que nuestras, bueno, Vis a Vis ha sido más thriller, más violenta. Orange is the New Black era un poco más blanca, era una serie que sí que eran mujeres en una cárcel, pero tenía más comedia. Vis a Vis era más violenta, más sangrienta, mucho más thriller. También no la he visto, pero me hablaron de la australiana, que era incluso mucho más violenta que la nuestra. Y sí, es cierto que creo que hemos hecho un buen trabajo y eso se valora mucho, sobre todo cuando se nos da la oportunidad en España de hacer un producto como este, ¿no?, como el de Vis a Vis. Que normalmente sí hemos visto series donde toda la familia se sentaba a ver las series, y en este caso Vis a Vis se empezó a ver de otra manera, ¿no? Estaba hecha para un público específico y bueno, y ahora ya, pues como te decía, cruzan fronteras y nos ven por todos los mundos. ¿Y has sentido miedo en algún momento de que te encasillaran en ese personaje? No me ha dado tiempo y creo que no me da miedo porque estoy muy acostumbrada a hacer muchas cosas distintas. Es verdad que Annabel ha pesado muchísimo, pero no tengo miedo, porque afortunadamente después de Vis a Vis he seguido trabajando en otras cosas. He hecho comedia, por ejemplo, en televisión, en cine. Luego en el teatro hago totalmente cosas muy distintas, muy dispares, con lo cual no tengo miedo, no. Es que no has parado nunca, y lo que decíamos al principio es que tienes una versatilidad de personajes tremenda,
Que yo incluso me atrevería a decir que si te ven en unas tablas del teatro, a lo mejor ni te reconocen si no leen tu nombre directamente del... Pues puede ser. Dime. Perdona que te corte. Sí. Puede ser porque incluso, fíjate, me pasó una vez en el teatro, estaba haciendo El Ángel Exterminador, de Buñuel, dirigida por Blanca Portillo, y yo llevaba una peluca negra, iba con un look muy potente, y cuando terminé la función salí a la calle y en un bar me encontré a un actor, compañero, y me dijo: Inma, acabo de venir de ver El Ángel Exterminador, tienes que ir a verlo, es maravilloso. Y yo dije, pero si yo estaba ahí encima del escenario. Dice, ¿cómo? No, no puede ser. O sea, que ni siquiera los propios compañeros sabían que era yo. Con lo cual eso a mí me da mucha alegría también. Eso es un piropazo. Es un piropazo, sí, es un piropazo. Y de todos esos personajes por los que has pasado, te has tenido que meter dentro y demás, ¿cuál es el que no te cansarías jamás de interpretar? Uf, qué difícil. No sé. Fíjate que yo hice 2 obras maravillosas, Los últimos días de Judas Iscariote, de Stephen Aldgirgis, y Historias de Usera, dirigido por Fernando Sánchez Cabezudo. Creo que son 2 obras que en ellas hacía 3 personajes en cada una de ellas. Creo que son 2 obras que podría hacer, no sé si eternamente, pero que podría hacer a lo largo del tiempo. Y bueno, y ahora estoy con un monólogo que acabo de terminar en el Teatro Galileo, que se llama Lo que tú nos dejas, y creo que por el mensaje y por todo lo que encarna esta madre a la que le doy vida y por todo lo que cuenta, creo que no tendría, mira ahí, no tendría duda en seguir contando esta historia tan necesaria. Sí. ¿Todavía podemos ir a verte en Lo que tú nos dejas? Pues ya no, pero porque terminamos este domingo pasado, pero yo espero, ojalá, que tengamos posibilidad de hacer gira y de poder ir a Ciudad Real, espero, por ejemplo, y ir a Puerto Llano y recorrernos España entera. Ojalá, ojalá, ojalá. Yo también lo espero porque me he quedado con ganas de verlo. O sea, era una de las cositas que teníamos en agenda, ir a verte, pero vamos, que si no es en esta, será en la próxima. Sí, ¿Tienes proyectos, sí, bueno, ¿Tienes proyectos entre manos o vas a tomar un descanso? La cuestión es que no he tenido tiempo, he estado ensayando una obra de Isabel Allende, que todos conoceréis, que se llama La Casa de los Espíritus, y es un texto maravilloso que estoy ahora ensayando en el Teatro Español con Carmen Portacelli, y estoy con eso, que estrenaré el 24 de abril, y estaremos hasta mayo en el Teatro Español, así que será un placer teneros allí. Y si no, yo espero que ojalá esto también gire en algún momento de nuestras vidas. Y estoy por estrenar una película en mayo, el 21 de mayo, si no me equivoco, dirigida por Fernando Colomo, que se llama Poliamor para principiantes. Y luego, pues como no puedo parar, pues este espectáculo del que te hablaba, que se llama Ciclos, si todo va bien, en junio volverá a Madrid. Madre mía, qué maravilla. ¿Cómo consigues hacer todo eso? Bueno, porque en el tiempo todo se puede cuadrar. Y porque soy loca, porque tengo la fortuna de poder dedicarme a esto continuamente, porque para mí es necesario, y si no me llaman desde hace un tiempo, he descubierto que afortunadamente me lo puedo inventar o lo puedo producir, lo puedo provocar. No hay nada peor para un artista que no poder expresarse creativamente y estar esperando esa llamada de teléfono. Y yo descubrí con el tiempo, también gracias a mi pareja Jesús Sala, que es quien compone conmigo que no son producciones, que es la productora que hemos creado para seguir investigando y hacer y contar historias, me he dado cuenta que
es que no hace falta esperar, que una tiene todo lo que necesita para poder expresarse y no hay nada más que tener ilusión, ímpetu y creer en una para avanzar y hacer y hacer y hacer. Y uno tiene que estar en movimiento continuo para que cuando llegue ese tren estés preparado para subirte, aunque sea en marcha. Pues sí, en marcha desde luego. O sea, tienes que tener tantas cosas que contarnos y nosotros tanto agradecimiento, porque justo ahora mismo, en estos momentos, el entretenimiento es tan importante, el poder parar nuestra cabeza y vivir otras historias o entretenernos, desconectar un momento y decir qué bien me lo he pasado, o un personaje que te impacte. Y eso es gracias a personas como tú, muy implicadas en su trabajo, en su labor de actriz. Es que creo que es fundamental. Yo me he dado cuenta que yo también he sido muy afortunada de estar durante este confinamiento en mi casa y descubrir grandes artistas, músicos, series, he visto películas, he consumido muchísimo arte, he leído muchísimo y creo que es fundamental. El otro día una amiga mía, actriz, me decía, Ima, es que el ser humano necesita, para alimentarse, para que sus músculos estén fuertes, para que la cabeza funcione, necesita la comida, necesita alimentarse, necesita una fruta, un plátano, pero es que para alimentar el corazón y el alma se necesita el arte. El ser humano necesita de verdad de ese espacio para evadirse, para pensar, para emocionarse. Con la experiencia de lo que tú nos dejas, yo me he dado cuenta que el público está deseando volver al teatro, que está deseando emocionarse. Es un lugar de encuentro donde se apagan las luces y tú contigo misma te sientas en la butaca, escuchas una historia y te dejas tocar. No hay mejor espacio que ese para de verdad abandonarse a uno y es un lugar necesario para emocionarse, porque a veces no nos dejamos emocionarnos en la vida y creo que hay que parar y respirar y darse cuenta de las pequeñas cosas de la vida, como dice la protagonista de este monólogo, y de verdad pararse a respirar y a vivir el día a día. Y el teatro pues da esta oportunidad también de pararse, ¿no? De entrar en un espacio, hora y media, y olvidarse del mundo exterior a veces, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo soy mucho más de teatro porque considero que es como una simbiosis entre los actores y tú, viviendo un momento único que jamás se va a repetir igual, aunque sea el mismo texto, los mismos personajes, pero nunca jamás se va a repetir. Entonces es algo único. Efectivamente, Gemma, es para mí, cuando me preguntan qué disciplina me gusta más, ¿no? Yo siempre digo que soy actriz, pero que es verdad que lo que se produce en el teatro, como dices, el aquí y el ahora, algo que se repite día a día, pero que es único y que cada día se va a sentar un espectador único en la butaca, tener una experiencia única con los actores. Y eso es mágico, eso no hay otro lugar donde sucede. Es así, yo voy a aprovechar que tenemos este pequeño espacio para animar a la gente a no dejar morir el teatro, ni el cine, ni nada cultural, pero el teatro es algo mágico y único. Entonces tenemos que volver a llenar los teatros de la forma más segura posible, pero que se llenen, que no pierdan esa magia, que siga ahí. Por favor. Y a ti, Inma, pues nos vemos en el Teatro Español. Por favor, será un placer contaros esta historia y nada, que os dejéis impregnar por esta gran novela de Isabel Allende y ojalá nos veamos allí. Por la gran novela y por la gran actriz que podremos ver en las tablas. Yo desde aquí me comprometo a que te veo en el Teatro Español. Y si hay gira, tendremos que repetir en la gira. Por supuesto. Pues muchísimas gracias por este ratito que has compartido con nosotros. Y no pares, por favor. O sea, sí. Necesitamos actrices y actores también, por supuesto, con esa fuerza y que nos ayuden a evadirnos un poquito.
Muchas gracias, Gemma, también por este espacio, por este ratito que hemos compartido y también por impulsar la cultura y el arte, que es muy necesario. Así que también te agradezco mucho que hagas esta labor que es tan necesaria. Muchísimas gracias. Y ahora os dejamos con nuestro compañero José Andrés Gallardo y su Rincón del Arte. Bienvenido, José Andrés Gallardo, a tu Rincón del Arte. Hola, Gemma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Deseando saber qué nos traes hoy. Bueno, pues te cuento, llevamos ya unos cuantos rincones del arte ya hechos y me he dado cuenta que en los últimos que hemos realizado, pues no nos hemos movido en los últimos 2 siglos prácticamente este del arte. Entonces, hace ya tiempo que hablamos del Renacimiento, hablamos de Leonardo da Vinci, y yo creo que es el momento de volver al Renacimiento y esta vez hablar de una figura excepcional. Yo, para mí, es uno de los artistas más grandes que ha dado la humanidad, que es Miguel Ángel. Así que hoy vengo a hacer un pequeño grandes éxitos de la obra de Miguel Ángel. ¿Te parece bien? Emblemático en su época y en las que han venido después. Miguel Ángel fue el único artista que en su época le hicieron 2 autografías, o sea, 2 biografías, perdón, y además lo llamaban el Divino. O sea, que este hombre en su época ya era muy reconocido y bueno, pues 5 siglos después pues seguimos hablando de él y prácticamente insuperable. Así que vamos al lío. Bueno, pues como digo, volvemos al Renacimiento. Ya en el Renacimiento, ya como ya comentamos cuando hablamos de Leonardo, hubo una ruptura con todo lo que eran las tesis de la Edad Media, se volvió un poco al antropocentrismo, se recuperaron los textos clásicos de Platón, se volvió a los cánones de belleza grecorromanos, se dejaron un poco los cánones bizantinos y bueno, pues en esa época es donde Miguel Ángel un poco se crió y bebió de todas estas cosas. Él nació en la localidad de Caprese, venía de una familia razonablemente bien, pero bueno, que había caído un poco en desgracia, tuvo la tragedia de que su madre falleció cuando él era joven y entonces él quedó al cargo de una familia de canteros. Y entonces, bueno, cuando era niño estaba allí en la cantera, entre los martillos, los cinceles, y ahí se supone que donde le vino la vocación, se lo dijo a su padre, que quería ser escultor. El padre en principio se negó, pero bueno, al final tuvo que reconocer que el chico tenía madera y bueno, pues al final lo aceptó y de hecho pues le pagó que entrase en el taller de los hermanos Ghirlandaio de Florencia, donde aprendió pues escultura, dibujo, pintura y todas estas cosas. Y bueno, pues ahí es donde un poco se formó. Él partía de Florencia, en Florencia es donde se formó. De hecho, sus obras, las que vamos a ver, solo están en 2 sitios, o en Florencia o en Roma, porque básicamente Miguel Ángel trabajó en esas 2 ciudades. Y bueno, pues empezó en Florencia, pero bueno, Miguel Ángel estaba muy subvencionado por la familia Medici, de ahí la palabra mecenas, o sea, eso es lo que nos dejó también el Renacimiento, pero bueno, en un momento dado los Medici tuvieron que abandonar Florencia y él se fue a Roma y en Roma, pues digamos que donde hizo un par de cosas. Vamos a ver la primera, la Piedad que hizo para el Vaticano, la hizo a los 23 años, ahí la tenemos, a los 23, o sea, en fin, yo tengo gente haciendo bellas artes y a los 25 todavía no que sabe que van a hacer en su TFG. En fin, esto lo hizo con 23 años, como digo, y bueno, pues si la ves, vemos ahí cosas que se escapan un poco a lo que hasta entonces se había hecho. Bueno, aquí vemos dos personas completamente serenas. En el cuerpo de Jesucristo apenas hay signos de martirio, salvo unas pequeñas hendiduras en las marcas de donde venían los clavos. Y bueno, pues si ves el rostro de la Virgen María, pues es prácticamente más joven que lo que puede ser el propio Cristo. O sea, esto, porque él lo que quería representar, Miguel Ángel, pues se quería representar una idea renacentista, pues eso, de una mujer joven y bella, y bueno, pues un Cristo, digamos, dormido. Entonces, bueno, pues esa es la figura. Si ves, hay una alternancia entre los pliegues de la Virgen y luego la figura lisa prácticamente del Jesucristo, con lo cual hay un contraste, y luego pues bueno, unas líneas que se cruzan ahí, la banda del pecho, el cuerpo de Cristo, en fin, es una obra eminentemente bella y esto está hecho pues eso para disfrutarla en todo lo que se pueda. Esta obra, ya lo comentamos cuando hablamos de la Mona Lisa, esta obra también sufrió un atentado en el 1972, pues un loco se lió a martillazos con ella, pero bueno, la restauraron y bueno, pues ahí la tenemos. Esto está según entras en el Vaticano a mano derecha, ahí la puedes ver. La verdad que impresiona pensar que era un bloque de piedra y normalmente lo rugosa que es la piedra, aunque sea mármol, hasta que lo pules y demás, y la delicadeza, ¿no?, que muestra la pieza. Claro, Miguel Ángel lo que partía de un bloque, ahora cuando hablemos de David, que es el siguiente, él partía de un bloque de mármol y en un bloque de mármol él lo que interpretaba, en su biografía lo dice, él decía, la escultura está ahí dentro, solo hay que sacarla.
Vamos, esto es un tiro al pegote, pero vamos, o sea, claro, sacarla, pero sácala tú de ahí y que no piques de más y que no tengas que luego decir, uy, me he pasado, vamos a volverla a pegar, o sea, pero bueno, sí, él digamos que la idea es eso, o sea, una cosa muy pétrea. Luego en el barroco hay cosas, un día traeremos estatuas del barroco, a ver qué te parecen. Pero vamos, sí, es sacar la habilidad para sacar de un trozo de mármol, pues sacar esa figura. Si esta te ha gustado, pues te digo, vamos con la siguiente, vamos con el David. Y bueno, el David tiene tela también para contar. Y bueno, este lo hizo en Florencia, o sea, después de Roma volvió a Florencia y en Florencia talló, pues ahí lo tienes. Me he querido poner en la foto de al lado para que veas la comparación con la escala humana, o sea, a pesar de que es una figura lo que esté representado, pues es una figura de 5 metros de alta y bueno, pues la verdad es que esto yo he tenido la fortuna de verla en directo y es impresionante, o sea, ver este cuerpo que no es un cuerpo, o sea, y una mole ahí y tal. Esta figura también tiene historia, vamos a contarla brevemente. Como digo, se talló en un bloque de 5 metros, de más de 5 metros. Este bloque de mármol se lo trajeron de las minas de Carrara y bueno, pues un par de escultores ya lo habían intentado tallar anteriormente y habían fracasado, con lo cual estaba abandonado en la Catedral de Florencia hasta que llegó Miguel Ángel, lo vio, le gustó, se lo llevó a su taller y a pesar de que ya estaba manipulado, él consiguió sacar esa figura de ahí. Esta figura, cuando él la terminó, se colocó enfrente del Palacio Vecchio, porque bueno, representaba la victoria de Florencia frente a sus enemigos y a sus invasores, pero bueno, al cabo de los años vieron que se estaba desgastando demasiado y entonces la colocaron donde ahora mismo está, en la Galería de la Academia, y bueno, pues ya te digo, ahí es donde los que vamos allí o los que hemos ido a verlo nos quedamos embobados, porque además es una escultura, todas las de Miguel Ángel lo son, pero esta especialmente tiene múltiples ángulos de vista. La escultura hasta ese momento solo se veía frontalmente y sin embargo esta la recorres, le das la vuelta alrededor y bueno, pues va sacando ahí más detalles y más cosas. A mí lo que me fastidió es que no le pude hacer fotos cuando la vi porque no dejaban, que si no hubiera sacado un reportaje ahí espectacular solo con esta estatua. Por cierto, también ha sufrido daños. Un loco también se lió a martillazos y el dedo gordo del pie se lo llevó por delante y hubo luego que reconstruirlo. O sea que bueno, que digamos que la belleza a la gente hay cosas... Causa un amor-odio. Sí, yo no sé si es por el síndrome de Stendhal o yo qué sé, pero bueno, ahora lo hablaremos cuando no terminemos, pero sí, causa como un rechazo y bueno, vamos a seguir. Bueno, hemos hablado de 2 esculturas, nos quedaría una, pero vamos a hacer un break y vamos a hablar de la bóveda de la Capilla Sixtina. Esta vez estamos en Roma y bueno, a Miguel Ángel no se consideraba pintor, pero el Papa Julio II le lió y le dijo, oye, esto lo tienes que hacer, te pongas como te pongas. Y lo que hizo fue, ahí está, esto es un techo, es la bóveda de la Capilla Sixtina. Esto, la historia del arte lo reconoce como uno de los trabajos más complicados de hacer de toda la historia del arte. Y me dirás, ¿y por qué? Pues es un techo. Entonces imagínate, a Miguel Ángel tardó 4 años en hacerlo, tardó uno solo en elaborar los bocetos de lo que él quería pintar, o sea, dibujar completamente todo esto, porque esto se une con las conjunciones de las ventanas y demás, y bueno, esto lo pintó pues tumbado en un andamio, boca arriba, mientras pintaba le caía la pintura encima, o sea, él luego se refirió a que estos 4 años que él pasó pintando esto, le pasaron factura y se quedó el hombre un poco mal, y además es que además que lo pintó solo, o sea, sin ayudantes y sin nada. Yo te iba a preguntar que si lo hizo solo. Él solito. Además es pintura al fresco. Si te acuerdas cuando hablamos de la Santa Cena de Leonardo, que él se debería de haber pintado al fresco, pero no, Leonardo luego le añadió óleo. Aquí no, aquí es fresco desde el principio hasta el final y de hecho las restauraciones sucesivas han demostrado que el fresco, yo he pintado al fresco alguna vez y esto es complicado, o sea, tú tienes que preparar el mortero, tienes que preparar la masilla, aplicarla y mientras eso se está secando, tú tienes unas horas determinadas para pintar y que digamos que es como un tatuaje, la pintura se incrusta dentro del mortero y eso ya se queda ahí perenne, pero claro, estás pintando solo porque está fresco, si aprietas demasiado con el pincel te lo llevas, o sea, es muy complicado, pintar al fresco es muy complicado. Y más tumbado y que se te puede caer encima, o sea, complicado, 4 años tardó, o sea que, y digo que es el de los trabajos más complicados de la historia del arte. Bueno, pues después de pintar esto, bueno, tenemos un detalle ahora que lo veo, vamos a ver la creación de Adán, que digamos que es la parte más vistosa del fresco, y bueno, pues ahí la tenemos, esto es la figura central de toda la pieza, y bueno, pues ahí tenemos a Dios insuflándole vida a Adán. Adán está ahí un poco como que no quiere la cosa, con la mano ahí un poco lánguida, y llega Dios y solo con rozarlo, con un poquito, ya le da la vida y bueno, pues luego de ahí saca la costilla, viene Eva, en fin, un poco
Miguel Ángel partía mucho de todo lo que eran los pasajes de la Biblia, los pasajes de la creación del mundo. Al lado tenemos la creación del Sol y los planetas. También pues vemos a Dios, a mí me hace mucha gracia, ahí como flotando en su nube con sus angelotes alrededor, y bueno, pues va señalando con el dedo, pues hágase la luz, hágase la tierra, hágase las plantas, hágase los planetas, en fin. Miguel Ángel era una persona muy cultivada, la Biblia se la sabía de carrerilla, y bueno, pues se inspiraba en todas estas cosas para hacer sus creaciones. Así que... La verdad que nos ha dejado ahí un buen legado. Un buen legado difícilmente superable. Bueno, nos quedan dos cosas más. Nos queda su tercera estatua más famosa de todas y nos queda la completación de la Capilla Sixtina, porque lo que hemos visto es la bóveda, pero todavía queda una cosa más. Venga, vamos con el Moisés. El Moisés lo preparó también en Roma y lo preparó para la tumba del Papa Julio II. Julio II fue el que le encargó hacer pintar la bóveda de la Capilla Sixtina. Y bueno, aquí el proyecto, digamos, mermó bastante. No era lo que se hizo, lo que al final acabó siendo, no era lo que Miguel Ángel había pensado, pero bueno, ahí está el mausoleo de Julio II, está en San Pietro in Vincoli, no está en el Vaticano. Por eso muchos turistas que van a Roma esto no lo ven, porque como no está en la ruta turística, se lo dejan fuera. Pero bueno, si haces el esfuerzo y vas, lo ves, porque además este Moisés... es que le falta hablar, o sea, bueno, pues ahí lo tienes. Y bueno, pues también te puedo describir un poco brevemente la obra. La obra expresa la ira contenida de Moisés cuando baja de hablar con Dios y lleva las 12 tablas, que las lleva ahí en el brazo, pues ve al pueblo a su pueblo, pues adorando al becerro de oro y todas estas cosas. Entonces él entra en furia. Entonces digamos que lo que expresa es ese momento de ¿qué hacen estos? Me voy a enfadar. O sea, esa ira contenida es la que expresa ahí Moisés. Entonces Moisés también en sus pliegues y en sus barbas, pues bueno, tiene los 4 elementos, tiene el agua, el aire, manando de sus barbas, en fin, es una figura muy alegórica y como detalle curioso, si te fijas, tiene cuernos. Sí, sí. Bueno, los cuernos los tiene porque hubo una pequeña falla en la traducción. Entonces, cuando tradujeron la Biblia, hay una raíz, que es la raíz Qurram, que puede ser o espléndido o cornudo. Entonces, parece ser que lo que quiso decir el escritor es que tenía un rostro espléndido, se tradució como un rostro cornudo, y por eso en casi todas las representaciones de Moisés aparece con cuernos. En este caso, le favorece... no es que le favorezcan los cuernos, pero sí le favorece para expresar esa ira contenida y ver pues un poco la ira y la contención que él tiene en ese momento. Así que bueno, venga, vámonos con la última. Vamos a 20 años después de pintar la bóveda de la Capilla Sixtina. En este caso fue el Papa Clemente el que le llamó, le dijo, oye, tienes que pintar el frontal del altar de la Capilla Sixtina, y Miguel Ángel dijo, pues vale. Así que ahí lo tenemos, y bueno, pues aquí lo que presentó es todo el juicio final. Ahí lo tenemos, bueno, y tenemos una panorámica total de la Capilla Sixtina. O sea, este sitio es espectacular. Si tienes la ocasión de ir a verlo alguna vez, en fin, lo malo es que hay mucha gente allí viéndolo a la vez y es un poco agobiante, pero es para tirarse ahí un buen rato viendo todo esto. Y bueno, pues como digo, 20 años después, ahí está ese frontal, ahí está el juicio el juicio final, con Jesucristo en el centro, repartiendo los justos de los pecadores. Los justos van al cielo, los pecadores van al infierno. Entonces, pues bueno, pues ahí tenemos una serie de personajes retratados en algunos muy bellos y otros no tanto. Y llama mucho la atención, por ejemplo, el Jesucristo sale sin barba y además sale como que viene del gimnasio. O sea, entonces, bueno, no se sabe muy bien si ahí lo que se trató fue de representarlo con reminiscencias de Apolo, incluso de Hércules, de la Roma clásica, pero bueno, digamos que no es un Cristo al uso. Entonces, bueno, pues ahí es una representación un poco distinta, porque Miguel Ángel lo que consiguió en todas sus obras, en todas las que acabamos de ver, es un poco trascender el encargo que le habían hecho. Trasciendes el encargo y dejas un poco ahí de tu propia personalidad. En este caso, la terribilidad de Miguel Ángel, digamos esa expresión así violenta, es un poco el reflejo de su propia personalidad. Miguel Ángel fue una persona que, bueno, pues llegó a ser muy famoso y demás, pero bueno, él tenía dentro sus propios demonios y sus propios infiernos, y parece ser que, bueno, que los plasmaba en estas obras que él hacía. Y bueno, pues como te digo, 500 años después, ahí seguimos hablando de Miguel Ángel. Bueno, pues gracias a ti ya nos hemos acercado un poquito más a Miguel Ángel y a ese renacimiento. Muchísimas gracias. A vosotros José Andrés siempre. Gallardo. Y a vosotros os esperamos el próximo jueves a las 10. Sed buenos.